Ahora de nuevo Sale se como pausó. grabando, ¿no? Sí, Ahora está sí. grabando, sí. Ahora sí. Ya. Lo que tenemos que empezar a ver en lo que es relación médico-paciente, y quiero que vean este video, es esto, ¿no? La entrevista, la realización de la historia clínica. Yo sé que todavía están en curso básico, no están entrando al área preclínica, clínica, donde tienen que hacer la historia clínica en sí. Pero tenemos que ver la importancia que existe. Entonces, si me dan unos minutitos, les voy a volver a poner el video. De repente es problema de internet por el que no escuchaba. Doutor, não é mais fácil repassar o link de vídeo para assistirmos? Les voy a pasar. Pero en clases también tenemos que ver y charlar sobre eso. Pero ahorita, digamos, en vez de poner el video, o sea, lo pone, pero lo Y mutea. les No paso. podemos. Ya, voy a hacer eso y les paso también al WhatsApp. Gracias. Sí, mejor pues. Gracias. Y a continuación le pediría... Yo soy de Valladolid, pero estudio la carrera en Bilbao, concretamente en el Hospital de Basurto, que por si no lo conocéis es un hospital muy bonito. Entonces mi tutoría va a ser un poco diferente a la de mis compañeros porque no va tan dirigida a cómo afrontar la carrera ni cómo afrontar el MIR, sino es más bien dirigida a la gente que está en prácticas y sobre todo a los que hemos hecho ya el MIR y vamos a empezar a trabajar en muy poquito. De hecho, es de los temas que nos propuso la academia, yo creo que es el último de la lista y yo creo que no sé si alguien más lo ha elegido. Y dentro de la relación médico-paciente yo me voy a centrar en un tema que a mí me interesa mucho, que es la exploración física. Entonces sí que es verdad que hablar de exploración física en el año 2016 suena casi como algo un poco pasado de moda o anticuado. Entonces mi objetivo es demostraros que eso no es así. ¿Y por qué quiero hablar yo de exploración física? Porque yo creo que los médicos de hoy en día cada vez exploramos menos. Y esto tiene tres consecuencias negativas desde mi punto de vista. La primera es que perdemos mucha información diagnóstica. La segunda es que perdemos dinero porque la exploración física es muy rentable y es muy eficiente. Y la última, yo creo que es la más importante, es que la pérdida de importancia de la relación física está haciendo que se empeore la relación médico-paciente. Entonces vamos a ir viendo estas tres ideas que yo tengo. Entonces vamos a empezar por la primera y os voy a demostrar la cantidad de información que se puede obtener de una exploración física normal y corriente. Entonces os presento para esto a una paciente que es posiblemente la paciente más diagnosticada de la historia, porque es una paciente muy famosa y todos los médicos que la han visto han tratado de ver enfermedades en ella. Y esta paciente es la Mona Lisa. Vale, entonces, por si no sabéis, hay quien dice que este cuadro es casi un tratado de patología médica porque se han podido diagnosticar, bueno, posiblemente sea todo mentira, pero... No se ve la imagen. Entonces, por ejemplo, no he compartido todavía nada, doctor, por eso no se ve. Aquí hay quien dice que es un antelasma, que si lo juntamos con está bien. puede ser que tuviese una hiperlipidemia. Por ejemplo, también hay quien dice que tiene una parálisis facial de Bell porque tiene esta arruga del ojo más marcada y esta comisura más elevada en comparación con esta. Hay quien dice también que como tiene la piel tan tensa aquí, en el pecho y en las manos, puede ser que tuviese una esclerodermia. Dicen muchas cosas, dicen que esto puede ser un linfedema, lo de la mano derecha. Hay quien dice que la mano izquierda es una parálisis braquial. Si os fijáis, parece que tiene la mano en garra y que se la sujeta con la otra. Hay quien dice que tenía un parkinsonismo y está tratando de disimular el temblor. Bueno, entonces todo esto quizás sea mentira, pero lo que quiero exponer es que de un solo golpe de vista hemos obtenido mucha información. Entonces imaginaos la información que tendríamos si pudiésemos auscultarla, palparla o preguntarle un par de cosas. Vale, entonces ahora vamos a hablar de dos casos clínicos en los que la ausencia de una exploración física importante tuvo terribles consecuencias para los pacientes. Entonces la primera, os presento al doctor Abraham Vergés, que tiene una charla muy interesante en TED que se llama Doctor's Touch. Yo os la recomiendo que la veáis. Entonces habla de un caso de una mujer de creo que era unos 40 años que quiere ser un servicio de urgencias y la paciente entraba porque respiraba mal y llegó un momento que hizo una parada cardíaca. Se le reanimó, se le estabilizó y... Ahí se ve la pantalla. Tiene el TAC pensando que iba a tener alguna hemorragia pulmonar.
Ahí se puede ver. Recién me acuerdo. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Cuando la Y metí en ahora el les TAC, voy a lo que poner, se es observó es que cuestión tenía de unas más internet. justamente en el hospital de Basurto, que por si no lo conocéis es este, y es un hospital muy bonito. Entonces mi tutoría va a ser un poco diferente a la de mis compañeros porque no va tan dirigida a cómo afrontar la carrera ni cómo afrontar el MIR, sino es más bien dirigida a la gente que está en prácticas y sobre todo a los que hemos hecho ya el MIR y vamos a empezar a trabajar en muy poquito. De hecho, es de los temas que nos propuso la academia, yo creo que es el último de la lista y yo creo que no sé si el que más lo he elegido. Y dentro de la relación médico-paciente yo me voy a centrar en un tema que a mí me interesa mucho, que es la exploración física. Entonces sí que es verdad que hablar de exploración física en el año 2016 suena casi como algo un poco pasado de moda o anticuado. Entonces mi objetivo es demostraros que eso no es así. ¿Y por qué quiero hablar yo de exploración física? Porque yo creo que los médicos de hoy en día cada vez exploramos menos. Y esto tiene tres consecuencias negativas desde mi punto de vista. La primera es que perdemos mucha información diagnóstica. La segunda es que perdemos dinero porque la exploración física es muy rentable y es muy eficiente. Y la última, yo creo que es la más importante, es que la pérdida de importancia de la relación física está haciendo que se empeore la relación médico-paciente. Entonces vamos a ir viendo estas tres ideas que yo tengo. Entonces vamos a empezar por la primera y os voy a demostrar la cantidad de información que se puede obtener de una exploración física normal y corriente. Entonces os presento para esto a una paciente que es posiblemente la paciente más diagnosticada de la historia porque es una paciente muy famosa y todos los médicos que la han visto han tratado de ver enfermedades en ella. Y esta paciente es la Mona Lisa. Vale, entonces, por si no sabéis, hay quien dice que este cuadro es casi un tratado de patología médica porque se han podido diagnosticar, bueno, posiblemente sea todo mentira, pero se ha podido diagnosticar muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, esto de aquí, este bultito de aquí, hay quien dice que es un santelasma, que si lo juntamos con esto, que parece un lipoma, puede ser que tuviese una hiperlipidemia. Por ejemplo, también hay quien dice que tiene una parálisis facial de Bell, porque tiene esta arruga del ojo más marcada y esta comisura más elevada en comparación con esto. Hay quien dice también que como tiene la piel tan tensa aquí, en el pecho y en las manos, puede ser que tuviese una esclerodermia. Dicen muchas cosas, dicen que esto puede ser un linfedema, lo de la mano derecha. Hay quien dice que la mano izquierda es una parálisis braquial. Si os fijáis, parece que tiene la mano en garra y que se la sujeta con la otra. Hay quien dice que tenía un parkinsonismo y está tratando de disimular el temblor. Bueno, entonces todo esto quizás sea mentira, pero lo que quiero exponer es que de un solo golpe de vista hemos obtenido mucha información. Entonces imaginaos la información que tendríamos si pudiésemos auscultarla, palparla o preguntarle un par de cosas. Vale, entonces ahora vamos a hablar de dos casos clínicos en los que la ausencia de una exploración física importante tuvo terribles consecuencias para los pacientes. Entonces, la primera, os presento a la doctora Abraham Vergés, que tiene una charla muy interesante en TED que se llama Doctor Stats. Yo os la recomiendo que la veáis. Entonces, habla de un caso de una mujer de, creo que era unos 40 años, que ingresó en un servicio de urgencias y la paciente entraba porque respiraba mal y llegó un momento que hizo una parada cardíaca. Se le reanimó, se le estabilizó y se le metió en el TAC pensando que iba a tener alguna hemorragia pulmonar o algo así. Y cuando la metieron en el TAC, lo que se observó es que tenía unas masas en las mamas, tenía un cáncer de mama que había metastatizado por todo el cuerpo. Y lo que sorprendió a este paciente, a este médico, es que las masas eran perfectamente visibles, palpables, y los meses anteriores había visitado hasta 4 y 5 hospitales. Y nadie le había hecho una exploración general que hubiese permitido diagnosticar esto mucho antes. Pero no hay que ir tan lejos. Os presento a Antonio, que es un paciente que yo tuve la suerte de conocer en mis prácticas, junto con Ainhoa, que es una de las chicas que ha venido, que es enfermera y ha estudiado medicina también. Entonces, este es un paciente que vino porque, lo típico de medicina interna, vino porque perdía peso, un síndrome confusional, y nadie sabe muy bien lo que le pasaba. Los alumnos pues hicimos lo de siempre, una anamnesis general, una exploración de cabeza a pies. Entonces, la exploración, lo que nos llamó la atención es que a nivel de hipogastrio vimos que tenía una masa. Por la localización pensamos que podría ser un globo vesical. Entonces luego le vi lo internista y hizo la exploración bien. Después de eso se hicieron todas las pruebas y al alta la historia que nos quedó es esta más o menos. Era un paciente que tenía hipertrofia prostática y visitaba al urólogo con bastante frecuencia. También visitaba al médico de familia con bastante frecuencia y consultó también con el nefrólogo. O sea, hasta 3 médicos le vieron. Y durante todo ese tiempo pues nadie sabía muy bien lo que le pasaba. Cuando ingresó en medicina interna, después de todo se confirmó que por esa retención urinaria había hecho un globo vesical. El globo vesical había estado meses ahí sin que nadie lo palpase porque nadie le había hecho una exploración completa. Eso hizo una hidronefrosis, hizo que se fuesen dilatando sus uréteres y llegando a destrucción del parénquima renal. Y eso hizo que pasase de un filtrado de 50, que es una función renal
normalita para la edad del paciente, que tenía 80 y tantos años, a un filtrado de 11, que ya es una insuficiencia renal terminal. Y todo esto se podría haber evitado simplemente con una palpación abdominal. Entonces ahora puede que digáis que estas son cosas aisladas y os planteáis cómo podemos saber si esto que os intento vender es cierto o no. Entonces todos vais a hablar de la medicina basada en la evidencia, está muy de moda. Hemos ido a hablar de medicina basada en la evidencia en la carrera, durante el MIR. Hemos oído hablar del tratamiento basado en la evidencia, hemos comparado amoxicilina con la amoxicilina clavulánico, hemos oído hablar también de diagnóstico basado en la evidencia, pero lo que hemos oído muy poquito hablar, y no sabemos si existe, es la exploración física basada en la evidencia. Entonces, la exploración física basada en la evidencia lo que busca es comparar los distintos métodos de exploración física para ver cuál es realmente útil y cuál es realmente rentable para diagnosticar una enfermedad. Y lo que es más interesante, desde mi punto de vista, es que podríamos comparar la exploración física con las pruebas complementarias para ver cuántas pruebas complementarias que pedimos no son del todo necesarias. Entonces, ¿por qué no hemos oído nosotros apenas hablar de esto? Pues por una razón muy sencilla. Que nadie come de que nosotros hagamos una exploración física correcta. No hay ninguna empresa que obtenga beneficio de esto y, desgraciadamente, a día de hoy, la mayoría de las investigaciones están financiadas precisamente por empresas que están involucradas económicamente en la sanidad. Y esto no es nada malo. Al fin y al cabo, el que hace ecógrafos tratará de generar evidencia a favor de sus ecógrafos. Y lo que deberíamos intentar mejorar es los médicos tratar de formarnos y de investigar en este sentido, de medicina física basada en la evidencia. Pues aprovecho ya que estoy, os recomiendo este libro, que es un libro muy bueno, no cobro €1 por la publicidad, ya me gustaría. Pues es un libro que ha sacado la Sociedad Española de Medicina de Familia, que está muy bien, es un resumen muy correcto de la exploración, anamnesis y tal, pero lo realmente yo creo que es casi revolucionario, es que te habla de evidencia. Para cada prueba exploratoria te dice, esta evidencia tiene evidencia 1A, 1B, entonces tú te puedes configurar una exploración física realmente científica, una exploración física científica basada en pruebas. Entonces ya, para ir terminando, me vuelvo al doctor Vergés, que es el que se ha hablado de la charla de TED. Entonces, para él, la cosa más importante de la exploración física no es la información que obtenemos ni el dinero que se ahorra. Para él, lo más importante es que es la piedra angular de la relación médico-paciente. Él habla de la exploración física como un rito. Un rito, si os fijáis, es algo que marca la transición entre una cosa y otra. Por ejemplo, una boda es un rito que marca la transición entre estar soltero y estar casado. Pues para él, el rito que inicia la relación médico-paciente es la exploración física. Y yo creo que ahora nosotros, como estudiantes, unos que estamos en las prácticas clínicas y otros como gente que hemos hecho el MIR y vamos a empezar a trabajar en muy poquito en los hospitales, tenemos una oportunidad muy buena, porque todos hemos visto cómo las abuelitas de hoy en día salen de las consultas diciendo que el médico no ha levantado la cabeza del ordenador. También hemos visto cómo muchos médicos piden pruebas complementarias y ni siquiera tocan a un paciente. Y también hemos visto cómo las plantas, poca gente sabe el nombre de los pacientes. Hablamos del cáncer de la 37 o el infarto de la 48, pero no hablamos de José, de Luis o de Pepe. Entonces yo creo que el momento en el que estamos ahora mismo es un momento muy bueno para reafirmar la importancia de la exploración física. Y además yo creo que es una oportunidad para centrarnos en el paciente de carne y hueso más que en el ordenador y para dedicar tiempo, trabajo y esfuerzo en el paciente, y lo que es más importante, para que el paciente tenga la constancia de que estamos dedicando ese tiempo, ese trabajo y ese esfuerzo, y así tenga absoluta certeza de que estamos detrás de él y que estamos apoyando. Entonces, ya para terminar, comparto con vosotros una frase del doctor Vergés, que es el de la charla TED, con la que él termina la charla. La he resumido un poquito, pero viene a decir eso. El rito nada tiene que ver con encontrar receptores de pulmón o el ritmo galopante del corazón que falla. Hemos olvidado que tiene un significado y un mensaje singular que transmitir al paciente, y es el siguiente. Yo siempre estaré aquí. Te acompañaré a través de esto, nunca te abandonaré. Estaré contigo hasta el final. Yo creo que es una reflexión muy importante, y ya para despedirme, os dejo con la sugerencia, que es el resumen de todo, que es que exploremos en las prácticas, exploremos en la residencia y, ¿por qué no?, exploremos toda la vida. Muchas gracias. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, doctora. ¿Y se pudo entender algo del video? Cortou um pouco, mas deu para ter a ideia total. Ya, básicamente los que han entendido me van a ayudar a recapitular. ¿De qué trataba el video? Da relação médico-paciente, doutora? Ya, está tratando más sobre la exploración física, ¿no? En el fondo. Y esto, bueno, es una parte de lo que es hacer la historia clínica en sí.
¿Se acuerdan que ayer hablábamos del motivo de consulta, de la enfermedad actual? Y bueno, después viene la exploración por sistemas. Y en la exploración por sistemas está la exploración física. Después vamos a ir detallando esto viendo una historia clínica. Pero me interesa más es ir al concepto. Sí, dijimos que en la enfermedad actual vamos a ir preguntando, pero el motivo de consulta tenemos que escuchar al paciente. Y en algún momento, cuando ya nos toque tocar al paciente, porque esa es la exploración física mediante la semiología, tenemos que explorar al paciente desde la punta del pelo hasta la punta de los dedos de los pies, ¿no? Ese es un buen médico. Y tenemos que poder lograr una historia clínica completa. Entonces, es a eso que hace referencia este doctor. ¿Qué dice al final? Bueno, digo al principio más bien, que antes se hacía más exploración física que ahora, ¿no? Viendo esta imagen, nos damos cuenta cómo están ahorita los médicos ahí, todos juntos, sin muchas medidas de bioseguridad. ¿Será que es posible hoy en día poder hacer una exploración física adecuada a nuestros pacientes? Porque tenemos que hablar sobre lo actual. No. No, No, doctora. definitivamente no. Hace 2 años sí, teníamos que haberlo hecho, comprarse un buen estetoscopio, explorar al paciente. Ahora es un poco más complicado, ¿no? Incluso en estos días la telemedicina es lo que está mandando la consulta privada. ¿No? ¿Por qué? Por el miedo al COVID. ¿Por qué? Porque todas estas personas que ven acá en la actualidad se pueden contagiar. No tienen familia, son personas, quieren vivir, no se van a estar arriesgando. Entonces, esto de la exploración física se está viendo afectado aún más con esta pandemia. ¿Y eso a qué lleva? A que se debilite la relación médico-paciente. No, al final daba un consejo, que el médico tenía que decir, estoy aquí, estaré aquí y siempre te voy a apoyar, ¿no? Y hablábamos de esa situación en que al final poder agarrar la mano del paciente, poder ayudarle a morir, que evidentemente ahora no se puede. No, estamos en una situación crítica de la humanidad, ¿no? Y ese concepto espero que ustedes lo puedan asimilar. Es muy complicado, doctores. En relación a lo que se hablaba antes, este doctor es un médico que va a dar el MIR. ¿Qué es el MIR? Es un examen que dan para entrar a la especialidad en España, ¿sí? Entonces, él está hablando de entrar a la residencia, él ya es médico. Y él está hablando de todo lo que van a escuchar durante su vida, que es medicina basada en evidencia, tratamiento, diagnóstico, y algo que es la exploración basada en la evidencia. ¿Sí, Carla? Doc, disculpe, ¿me puedo retirar de su clase? Por favor, es que me he quedado sin megas y no tengo todavía para irme a comprar una tarjeta. Por favor. Ya. Entonces, Gracias, Doc. si se van a retirar, o sea, se retiran en silencio, dejan, pero no interrumpan la clase, por favor. Entonces, este médico nos está hablando de algo que le está viendo, o sea, como médicos ustedes van a tener más cuestionantes, más investigación, ¿no? Esa es la idea. Y ahora con el COVID, ¿qué podemos hacer? Se está trabajando en la telemedicina, pero ¿cómo vamos a poder hacer esto mediante la telemedicina? Imagínense ustedes de aquí unos 4 o 5 años salen médicos y van a tener que tener un consultorio y si sigue esto o empeora, van a tener que trabajar mediante eso. Y con el paciente, si es primera consulta y tenemos que explorarlo, es más complicado, ¿no? Entonces les dejo a su creatividad cómo van a tener que trabajar. Seguramente va a haber diferentes protocolos, pero no es lo mismo. Porque el médico huele, el médico siente, el médico toca, el médico palpa, el médico escucha. Y es muy importante para poder desarrollar también la relación médico-paciente. Así como hablábamos ayer de que tengo que saber comunicarme, tengo que saber escuchar, mirar a los ojos, hablar con la persona, entenderla, comprenderla, también tengo que saber examinarla, ¿no?
poder entender qué es lo que está pasando. Como decía, uno de los ejemplos era examinando mamas, tranquilamente podíamos diagnosticar el cáncer de mama y no que tuvieron que hacer una tomografía. Imagínense el costo para poder diagnosticar el cáncer de mama, ¿no? Entonces, y durante su práctica ustedes también se van a dar cuenta, pasamos de alto. Nunca cometan ese error de que si tienen que evolucionar a un paciente, vayan, se inventan primero la evolución, se inventan signos vitales. Eso es catastrófico, eso es, dentro de la parte legal también es un crimen. Entonces, dense el tiempo, madruguen, vean a su paciente, revísenlo, porque de un día para el otro el paciente cambia. No tengo que revisar de arriba hasta abajo. Y a veces es necesario revisar genitales, es necesario revisar abdomen, tórax, tengo que revisarlo, ¿sí? Esto dentro de lo que es la historia clínica o la evolución o las notas en cualquier tipo de paciente, así sea psiquiátrico, así el paciente sea de oncología, el paciente sea pediátrico, sea una embarazada, cualquiera que sea el caso, tengo que hacer una exploración física adecuada. Y en eso les digo que la semiología tiene que ir de la mano, ¿no? Tienen que dominarla, leerla, aplicarla, mientras estudiamos para poder asimilar, para poder ver, preguntar a mi docente cómo lo tengo que hacer. Virtualmente, doctor, es complicado avanzar semiología. No les puedo indicar cómo es el examen de mama, todo, pero la otra cosa es hacerlo. Y a veces aprendemos medicina haciéndolo. ¿Sí? ¿Cómo voy a relacionarme con el paciente si nunca he hablado de un paciente? No, antes decían, el estudiante de medicina hay 3 cosas que nunca olvida, jamás en la vida. La primera es la cara de su cadáver. La segunda es el primer paciente que toca, con el primer paciente que habla en 3er año en su práctica de medicina. Al primer paciente que le hace la en un tema que a mí me interesa que mucho, hace la historia clínica. Y la tercera cosa que uno nunca olvida es el primer paciente que se nos muere. ¿Sí? Entonces, es muy cierto, eso me dijeron durante la carrera y les puedo decir que es así. ¿No? Pero también uno le queda recuerdo, tampoco olvida el primer bebé que uno ayuda a nacer. ¿No? El primer paciente que uno ayuda a salvar su vida, que reanima, que recupera. El primer gracias que nos dicen como médicos es tan gratificante y uno ve que vale la pena hacer tanto esfuerzo durante tantos años. Entonces, más allá de cómo se vaya tratando esto, dice, no, si no exploramos, no nos comunicamos, no escuchamos al paciente, que aquí tiene 3 ideas, por eso quería mostrarles este video de este doctor. El diagnóstico me ayuda bastante al diagnóstico. Mientras más rápido yo llego a un diagnóstico adecuado, preguntando, explorando, analizando, entonces más rápido podré ayudar a mi paciente, ¿no? Dinero. Con solo revisar a un paciente o con solo comunicarme con un paciente adecuadamente, no solamente que tener que verlo, la paciente me puede decir me duelen los pechos o han cambiado de tamaño o aumentado el tamaño, pero va a depender la empatía que exista entre mi paciente y yo, la comunicación, que también trabajo la escucha, porque si me voy a tener que basar solamente en la parte imagenológica o laboratorial, por la falta de dinero puede que ni eso logre, ¿no? Y además, dentro de la parte, dentro de un hospital, en un tercer mundo, porque esto estamos hablando de un primer mundo, ¿no? Puedo darme el lujo de pedir una tomografía, pero en nuestro medio no. En nuestro medio no. Necesitamos justificar por qué pedimos una tomografía, por qué pedimos un rayos X, si está dentro del protocolo de tratamiento, por qué me va a ayudar, porque incrementa el costo. Entonces, solamente hablando, solamente comunicándome, explorando, viendo al paciente, puedo llegar a tener una sospecha diagnóstica, ¿no? Pero ya estoy enfocándome a lo que quiero llegar. Sí, esto dentro de la parte tanto clínica, tanto física, quirúrgica, como también en la parte psicológica. ¿Sí?
¿Qué otra parte del video les ha llamado la atención? Hola. Entonces, se van a ir anotando, por favor, en un cuadernito, los apuntes, cuáles son las partes de una historia clínica, ¿sí? ¿Y cómo tendría que ser la entrevista entre el paciente, o sea, la consulta entre el paciente y el médico? Ahora vamos a ir tocando ese tema, ¿sí? Hemos hablado de la comunicación, la empatía, la escucha, que tengo que tomar más atención, ¿no? El médico trabaja con sus 5 sentidos, explorarlo, analizarlo, diagnosticarlo. Y también tengo que hablar la comunicación que existe con el paciente, porque de buenas a primeras no le diré que tiene cáncer, o no le diré, sí, yo sospecho o que nunca va a tener un bebé, ¿no? La forma de comunicación, de cómo dar las noticias, también es muy importante y se tiene que trabajar bastante esto con la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar ahora de ustedes algunas dudas, algunas experiencias que hayan tenido, porque me imagino que muchos han ido al médico, que no sé si han sido gratificantes o no ha sido lo que esperaban, o si no es lo que estamos hablando, ¿qué les parece? ¿Cuál es su opinión? A ver, Giovanna. Bueno, doctora, tuve dos experiencias, ¿no? Antes de Ya. la pandemia. Bueno, en las exploraciones usualmente no he visto mucha empatía. En especial siempre me tocaban doctores adultos mayores. Entonces, cuando me hacían la exploración era, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Y bueno, me tomaban la presión y nada más. Directo iban, digamos, no sé si habría el tiempo, pero no se hacía mucho la exploración, pero siempre tenían un buen tratamiento, es lo que me llamaba la atención, que eran muy buenos, un buen doctor, pero no hacía mucho la exploración. Y después de la pandemia fue algo impresionante porque la exploración, o sea, la atención ya no se realizaba vía presencial, sino era virtual. Me dijo el doctor que vaya, cancele al banco y me muestre a través de una foto lo que me está pasando, digamos. Entonces saqué una captura del área y le mande. Ahora si quiere presencial va a ser un costo más elevado, ¿no? Entonces esa fue una de las experiencias que tuve. Y no, es complicado. Incluso en algunos hospitales implementaron un consultorio especial en donde hay un vidrio al medio, ¿no? Para que puedan, en especial para los pacientes COVID, para que el médico pueda hacer la entrevista. Y nos ha complicado la vida, nos ha complicado la vida, nos ha complicado la consulta, nos ha complicado todo. Atender a un paciente COVID tiene su costo, chicos, es un costo alto dentro de la bioseguridad, el riesgo laboral que existe, el miedo que existe. A pesar que ahora por lo menos hay vacuna, por lo menos la gente está vacunada, pero igual se están muriendo. El año pasado sí se han muerto más médicos, ¿no? Estábamos con menos cantidad de EPPs. Ahora un poco, ya se sabe, pero a pesar de eso se está desbordando de las manos, ¿no? Incluso la gente está falleciendo más, los familiares no entienden, no pueden entender, no pueden comprender, pero imagínense el tiempo que requieren de un paciente a otro. Si no tuviera COVID, es bastante tiempo. Y si tiene COVID,
es aún más porque hay un tiempo de cambiado, de lavado, de trabajo y para que pueda salir el mismo médico tiene que desvestirse, hablar con la familia. Es complicado y el tiempo no alcanza, ¿no? Ni las energías. ¿Ustedes creen que ese médico que está ahí adentro puede tomar un sorbo de agua? Ni puede respirar bien con el EPP, con la máscara. Si le pica algo que se aguante, transpiran, terminan todo mojados. Entonces, esta reunión se va a acabar. Voy a ver cuánto tiempo ha grabado. Voy a volver a mandar otra invitación, por favor, y vamos a seguir hablando sobre este tema, pero de una forma más amplia. Gracias, Giovanna. Vamos a seguir hablando sobre tu experiencia.